preocupa que la gallina de los huevos de oro se la coma el rottweiler, del que habla el senador Robledo, se la coma una actitud hostil a la inversión. Tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí, como dice, yo no quiero ser dogmático tampoco, aquí tenemos que cobrar los impuestos porque es que aquí salimos a endeudarnos en test para poder financiar el gasto. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos de balancear la parte fiscal con la parte de atracción o de competitividad de la inversión. Les quiero dar un par de datos más. Cuando uno mira ese gobernante, esa participación de la renta minera, y uno mira América Latina, el promedio para América Latina está un poquito por debajo del 40% de minería, un poquito por debajo. Colombia, antes de las reformas que hizo este gobierno, estaba en 46%. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no es solo cuánto se lleva el gobierno, aquí también es qué tanto riesgo exploratorio hay. Aquí hay reservas o no hay reservas. Es que en Arabia Saudita uno hace un hueco muy poco profundo y encuentra crudo. Aquí en Casanare nos toca bajar 16.000 pies en una geología complejísima. Entonces, uno tiene que empatar government con riesgo. ¿Qué pasa en hidrocarburos? Les decía, el government take es de 46% en los campos más pequeños. En campos más grandes, que tampoco son muy grandes, entre 5 y 20 millones de barriles, tenemos un government take que se acerca al 50%. Y sí que nos ha costado traer esa inversión. Y el senador creo que omite una cosa en su análisis que hay que tener en cuenta, y es que este gobierno le acaba de quitar exenciones tributarias a todas las compañías mineras y petroleras. Les quitamos la deducción por inversión en activos fijos, mantuvimos el impuesto al patrimonio, quitamos las exenciones de 4x1000, acabamos de aprobar una retención a las exportaciones. Entonces, cuando uno suma eso, uno dice, el government take en hidrocarburos ha subido por lo menos 10 puntos, un poquito más, un poquito menos de pero ha subido como 10 puntos. Y ahí uno se empieza a preocupar, porque uno empieza a oír y empieza a ver los planes de las compañías y ya hay proyectos que no van. Y tenemos que generar regalías, porque es que si no nos quedamos en la etapa del desarrollo. Entonces, el tema de qué tanto se lleva el gobierno, hay que mirarlo desde los dos lados. Hay que mirarlo desde cuánto necesitamos, pero también cuánto nos hace competitivos. El segundo punto es el tema ambiental. Ese tema es muy complicado. Y como el senador bien lo anota, la minería, claro que tiene un impacto grande, tiene un impacto ambiental grande. La pregunta es, ¿cómo maneja uno esa dicotomía? A mí, quizás es el tema que más me preocupa de todos, porque yo veo que la hostilidad que hay hacia la minería, yo no la había visto antes. Bueno, yo nunca había sido viceministro de Minas antes, pero sí he visto una hostilidad muy, muy grande. Y en eso, mi preocupación radica en que el debate sea desinformado. Y les voy a dar 3 ejemplos concretos. Estuve en una visita por razones de trabajo, estuve viendo las playas de Santa Marta, estuve mirando el tema del ferrocarril del que habla el senador, y encuentro unas cosas interesantes. Hay un instituto de investigaciones que se llama INVEMAR, que tiene toda la reputación, y vi un estudio de INVEMAR que hizo hace unos años, 2001, 2002, donde miraba específicamente el problema de las llamadas barbas de carbono contra el carbono. Y el estudio del INVEMAR, no estoy diciendo yo, lo está diciendo el INVEMAR, habla de unas piedras que se llaman, unas rocas que se llaman orblendas. Y esas orblendas son unas rocas que parecen granito, que son parte negra, parte blanca, y encuentran que el tema de las pepas negras y de las supuestas contaminaciones se debe fundamentalmente al problema de las orblendas. Y además nos muestran en esa visita anecdóticamente, nos muestran una foto tomada en 1950, antes de que saliera 1 gramo de carbón por Santa Marta. Y ve uno en esa foto, como esos bigotes negros antes de que saliera el carbón. Entonces uno dice, contaminación de carbón, miramos, si ahí lo atacamos, pero no saltemos a la conclusión, porque todo el mundo lo repite, porque muchos medios lo repiten, sin tener una certeza de qué es lo que está pasando con esos lentes. Otro ejemplo concreto, ustedes deben haber visto un video que circulaba mucho por las redes, por YouTube, de unos actores que hablan, claro, son los actores, no son los burócratas, son los actores, que son
una facilidad de comunicación y de empatía mucho más grande. Entonces le dicen a uno, es que para producir, dice el video, una tonelada de oro, para producir un gramo de oro se necesitan 1000 litros de agua. Entonces uno va y le pregunta a los técnicos del ministerio, y dice, no, es que realmente se necesitan entre 5 y 6. Y se reciclan la mayoría. Y dice, vamos a tener el debate con las cifras, pero es que a mí sí me preocupa que la agenda ambiental, que es un debate muy serio, como nos lo fijen la agenda, nos lo fijen los actores, porque ahí sí estamos muertos. Solo podemos hacer proyectos mineros donde los actores le permitan a uno. Eso sí es el mundo al revés y lo peor para el desarrollo del país. Y la tercera cosa que quiero decir es el tema de los tajos, se llaman los tips o los tajos en la medida que son esos huecos. Ahí hay un problema, claro que hay un impacto ambiental y yo creo que hay que reconocerlo, pero lo que pasa es que a uno le muestra es el tajo cuando está antes de la producción, no después de su abandono. Entonces como, no sé, como si un odontólogo le mostrara a uno la muela abierta y uno pensara que es que va a quedar así, o como si uno viera una casa en construcción y dijeras que ahí va a vivir la gente. ¿Cómo va a vivir una gente en una casa que no tiene ventanas? Ese no es una representación objetiva del problema. Ahí, en los tajos, cuando uno encuentra, por ejemplo, y uno lo ve en operaciones en La Guajira, uno lo ve en operaciones en Cerro en Córdoba, uno lo ve en algunas operaciones en Ciudad Fina, se puede hacer un manejo ambiental. ¿Que lleva el impacto a cero? No, no lo lleva a cero, pero lo minimiza, lo mitiga. Si uno quiere tener un impacto cero, tiene que tener producción cero, y eso tampoco creo que sea deseable. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace uno para lidiar con esa falta de conflicto? Y esa es mi segunda preocupación en materia ambiental, que está tan politizado el debate que cada centímetro que le gane a la minería es una victoria para los ambientalistas, y cada centímetro que se le gane al ambiente es una victoria para la minería, y eso es el mundo más inconveniente de todos. Y déjenme contarles una historia muy rápidamente que refleja esa preocupación de fondo que yo tengo, y es que, como decimos los economistas, aquí vivimos en el mundo del equilibrio parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno mira su pedacito. Todos los ambientalistas miran solo su pedacito, los mineros miran su pedacito, y nadie se entiende con nadie, y toman malas decisiones desde el punto de vista social y económico. Hace unos años, en un instituto que se llama el Instituto de Copenhague, hicieron un ejercicio. Escogieron una lista de los 20 grandes problemas que más afectan a la humanidad. Problemas del SIDA, problemas de malaria, problemas de mercados de capitales y de flujo de capitales, de libre comercio, había problemas de cambio climático, había problemas de conflictos civiles, toda una lista muy grande de problemas. Escogieron a un profesor universitario o a un académico muy reputado en el área y le dijeron, escriba usted cómo se debería solucionar el problema y cuánto valdría solucionar el problema. Entonces, había 20 documentos. Y luego consiguieron a 10 entre premios Nobel y seguro futuros premios Nobel, y la mayoría de ellos, o casi todos economistas, y los pusieron, pues se los llevaron a Copenhague una semana y les dijeron, si yo le doy a ustedes $50.000 millones, que es más o menos el presupuesto de ayuda de los países desarrollados a los subdesarrollados, ¿ustedes en qué se lo gastarían? ¿Cómo se lo gastarían? ¿Cómo hace uno? ¿Se los gasta en calentamiento global? ¿Se los gasta en reducir los conflictos? ¿Se los gasta en hacer un sistema internacional de comercio mucho más libre? ¿En qué se los gasta uno? Y lo que fue interesante de ese ejercicio es que usaron una metodología que existe, que se llama evaluación económica y social de proyectos, no financiera, económica y social, que le permite a uno medir con la misma moneda, medir con la misma métrica los beneficios y los costos. Y entonces los resultados fueron muy buenos. A mí como economista, si mirara solo el mundo de la economía, me hubiera gustado quitarle trabas al comercio internacional, o me hubiera gustado la estabilidad del sistema financiero internacional, pero no, eso quedó muy atrás. El cambio climático quedó de último en la lista. De primero quedó la lucha contra la malaria y las vacunas contra el SIDA. ¿Y por qué? Porque son, desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de beneficios y costos, los que mayor impacto tienen. Si uno realmente logra resolver el tema del SIDA, pues salva una generación de niños que le están muriendo sus papás en África antes de aprender las labores productivas y las tareas. Entonces, ese es el tipo de análisis al que yo quisiera llegar en la minería.
La ley prohíbe minería en zona de páramo y nosotros en el Ministerio de Minas no vamos a auspiciar ningún proyecto que haga minería en zona de páramo. Punto. La ley así lo dice, así de claro es. Pero lo que sí tenemos que hacer es poder tomar decisiones sensatas. Entonces, si a mí me dice una evaluación de impacto ambiental, me dice una evaluación, económica, me dice, mire, es que puede dar problemas con el agua de Bucaramanga. Y eso, ¿por qué importan los páramos? Porque los ecosistemas prestan servicios. Va a haber un problema con el agua de Bucaramanga, pero nos vamos a quedar sin una cantidad de regalías y una cantidad de oro que pueden. Entonces yo lo comparo con esa métrica que les digo, veo que el problema del agua de Bucaramanga, si así lo es mayor, no hay proyecto y no hay ningún problema. Pero entonces tenemos que llegar a eso, no quedarnos en el tema de los actores, no quedarnos en el tema de las medias verdades, porque eso no le sirve a nadie, ni a los ambientalistas ni a nadie. Y finalmente, quería decir una cosa del tema de fiscalización. En el tema de fiscalización, y ustedes vieron que yo lo noté ahí, tenemos muchas debilidades. Yo soy el primero en reconocer, y ese es uno de los temas que hay que meterle el hombro. Yo lo que sí no creo, senador Robledo, es que uno pueda decir que todo lo que hacen los privados es fuente de avivatos, o siempre hay, corrijo, tiene usted razón, o que todas las cosas que hagan los privados van a ser menos bien hechas, quizás si lo estoy citando de manera incorrecta, por favor corríjame, pero en decir que si tenemos un esquema de fiscalización a través de los privados, no va a ser un esquema que funcione. Entonces usted pone el ejemplo de Arthur Andersen y el caso de la ENRO, que es el caso de unos pillos, de unos bandidos, que es inaceptable. Pero yo le digo, mire el sector eléctrico. El sector eléctrico estamos haciendo inversiones fácilmente por 10.000 millones de dólares. El sistema se está expandiendo sin que el gobierno ponga un peso, de manera eficiente, de manera oportuna, y de los países de la región, ahora que hubo el niño tan fuerte, que no tuvo racionamiento fue Colombia. Y eso fue gracias a que hubo una buena división de tareas. El sector público hizo el marco regulatorio, puso las reglas de juego, y el sector privado puede hacer una muy buena inversión y expandir el sistema. Entonces yo no condenaría, volviendo al tema de analizar las cosas con rigor, yo no condenaría un sistema antes de haber mirado las bondades y haberlo mirado en detalle, que nos puede servir tener una buena concepción de fiscalización y lograr todo lo que usted y yo queremos, que es que no haya los menores impactos ambientales posibles, haya seguridad, no haya ilegalidad, ni haya tráfico infantil, ni ese tipo de cosas, y se pague lo que tiene que pagar en reales impuestos. Entonces quería añadir eso. Muchas gracias. Y ya hay un par de preguntas que tienen dirección específica para el doctor Robledo, de Jairo Bernal. ¿Cuáles son las formas de control social nuevas y cuáles se revisarían para que los proyectos de minas y energía no desborden la sostenibilidad ambiental? ¿Cuáles son las formas de control social que podrían proponer para controlar la sostenibilidad ambiental de los proyectos? Y para el viceministro hay una pregunta sobre el tema de las nuevas energías, de las energías no convencionales. Y yo personalmente le quisiera colgar a eso el tema de los minerales nuevos, usados en las tecnologías de informática y demás, que han comenzado a tomar una relevancia. La presentación del plan de desarrollo del sector energético es tan amplia que obviamente no necesariamente debe cubrir todos los aspectos, pero las energías no convencionales son un tema pues, muy referido en todas partes, y los minerales nuevos, lo que se piensa con respecto a la explotación de los minerales nuevos también ha comenzado a crear mucha expectativa mundialmente. Entonces, ¿qué se tiene en el plan de desarrollo o en el pensamiento del Ministerio sobre estos dos temas? A ver, yo pienso que en el tema del control social de estas cosas, pues hay dificultades para que se hagan, ¿no? Porque lo cierto es que el poder de estas grandes empresas en los medios de comunicación es descomunal, porque lo digo con toda claridad. Sí,
entonces no se facilita el control social, porque hay mucha gente que puede hacer control social, especialistas, etcétera, pero el problema más grave es que no hay acceso, como debería haber, a los medios de comunicación. En estos días hay una anécdota que es buena. Yo no sé si ustedes supieron que creo que fue Greenpeace el que le premió a la Anglo-Gola Chanti como la peor empresa del mundo, una cosa pues gravísima en ese sentido, ¿no? Y eso por supuesto creo que fuera del periódico, igual ya no lo dijo nadie más, hay semana lo dijo, sí.